profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. La conferencia memorable de hoy, contador Danilo Astori, quien nos está acompañando, el contador Ferreri, Pablo Ferreri, que bueno, fue subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, fue director de rentas y bueno, podríamos decir que ha trabajado codo con codo o espalda con espalda en gran parte de lo que fue la política económica diseñada por el contador Danilo Astori. El contador Ferreri hablaba de lo que ha sido o lo que fue Astori en aquellos 15 años. Yo siempre hablé del horcón del medio de la política económica del Frente Amplio. No es para respaldarlo o para criticar. Eso no tiene discusión, que el horcón del medio fue Danilo Astori. Fue quien diseñó y bueno, desde allí salió gran parte de lo que fueron algunas reformas claves que nadie más va a tocar ahora, porque se puede criticar una cantidad de cuestiones, pero nadie va a tocar. Llegó un momento en el que Danilo Astori en la conferencia dijo o habló de los planes del gobierno en materia de igualdad de oportunidades, distribución de la riqueza y distribución del ingreso. Para empezar, el gobierno no ha hecho foco en alterar la distribución de la riqueza acumulada hoy. Más bien ha optado por otro camino. Tratar de mejorar la distribución del flujo que a su vez culmina en acumulación de riqueza. Y ese flujo se llama ingreso. Esto es, estamos operando sobre la distribución del ingreso. Y el tema es cómo lo estamos haciendo. Por supuesto que si se pretende en el futuro, y ahora estamos pensando en el largo plazo, sin duda, que la riqueza esté mejor distribuida en este país, se requiere mucho tiempo de acción sobre la distribución del ingreso, pero además de mucho tiempo de acción sobre la distribución del ingreso, se requiere alterar los factores estructurales que explican la distribución del ingreso. La distribución del ingreso no se altera con medidas tributarias o transferencias monetarias. Apenas puede recibir un impacto menor desde este punto de vista. La distribución del ingreso, en su condición estructural, solo se altera mejorando las oportunidades de vida que tiene la gente y en lo posible desde que nace, desde el origen, desde que empieza su trayectoria y su experiencia de vida. Esa es la única modalidad posible para alterar la estructura que explica la distribución del ingreso. Y por eso el gobierno trabaja en la construcción de oportunidades y dedica los mayores esfuerzos de esa construcción de oportunidades a abrirle a la gente, sobre todo a la más humilde, el acceso que hoy no tiene. Repito, no a un subsidio, no a una transferencia monetaria, sino a la mejora de la atención de su derecho y de su capacidad como ser humano. Esa es la manera de mover la distribución del ingreso desde la propia estructura. Y por eso hablamos de construcción de igualdades de derechos y capacidades, lo cual exige muchas cosas. Por supuesto, en el punto de partida, exige mejorar y profundizar lo que llamamos la matriz de protección social. Exige articular las políticas de carácter universal, aquellas aplicadas a toda la sociedad, con la imprescindible focalización en los núcleos más débiles y más vulnerables de la sociedad, a los que les queremos cambiar la vida. Y si les queremos cambiar la vida desde el origen de esa vida, no hay otra posibilidad que tener políticas especiales para ellos. Y eso significa enfocar cada vez más la matriz de protección social con la visión de derechos y no de asistencia a ciertos compatriotas, sino encarar a esos compatriotas como compatriotas que tienen derecho a recibir lo que tenemos que hacer. Naturalmente, esto supone luchar contra todo tipo de discriminaciones en el país.
discriminaciones de género, discriminaciones de generaciones, de etnias, de razas, pero además exige cuidar a los dependientes por ser niños provenientes de familias muy vulnerables, por ser adultos mayores, por ser también compatriotas con capacidades diferentes. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. Tomemos alguna frase textual de lo que decía Danilo Astori. La distribución del ingreso no se altera con medidas tributarias o transferencias monetarias. La conducción estructural en la distribución del ingreso solo se altera mejorando las oportunidades de vida que tiene la gente, no al subsidio como herramienta permanente, decía como complemento. Esto es un tema que fue una discusión y es una discusión permanente en la izquierda también, ¿no? Sí, y si me permitís la licencia, Danilo también hacía previamente a esos comentarios algo que para mí muestra una cara que se necesita mucho más en la política. Danilo hablaba de la equidad, de la justicia social, de la redistribución de la riqueza, y tuvo la honestidad intelectual y la grandeza de decir que eso era un sesgo del Uruguay, de los uruguayos, más allá de los partidos políticos. Yo creo que eso es muy bueno, es un muy buen mensaje, porque, Miguel, en momentos de tanta crispación, de la intensificación de la violencia política, o por lo menos verbal, que se ha dado en Uruguay, imitar estas actitudes sería muy importante para nuestro sistema político. Hace falta más actores políticos relevantes con ese talante de Danilo. Me parece algo bien importante de destacar. Luego, como tú decías, Danilo hablaba de la importancia de incidir sobre todo en lo que tiene que ver con la generación de riqueza, en los flujos de riqueza más que en la riqueza acumulada, concepto que yo comparto y que también era importante decirlo en ese momento, porque recordemos que en el año 2007 se llevó adelante una reforma tributaria estructural, como hacía 30 años Uruguay no tenía, y puso foco en estas cuestiones, un sistema más equitativo, más justo, pero que también generaba estímulos a la inversión. Recordemos que el impuesto a la renta empresarial bajó del 30 al 25%, por ejemplo. Pero en esa lógica, en la tributación a las personas, hacía foco en los flujos de riqueza. Y eso es algo que hasta el día de hoy es importante y mantengo, más allá de que hoy, luego pasó una pandemia global que incrementó la desigualdad en todo el mundo, y hoy los organismos internacionales hablan con más énfasis en la tributación de la riqueza acumulada, pero sin cambiar el foco central, que obviamente es el flujo de riqueza que se va generando, ¿no? Y en eso Danilo siempre lo tuvo muy claro. También Danilo hablaba de, me decías... De no al subsidio como herramienta permanente. No, ahí el concepto central que manejaba Danilo era que hay condiciones estructurales que generan desigualdad que no se solucionan ni cobrando impuestos ni luego haciendo transferencias. Son importantes las dos cosas. Importa recaudar, importa cuánto, pero cómo y a quién, e importa focalizar políticas públicas luego desde el lado del gasto. Pero eso no resuelve los problemas estructurales o iniciales, que tiene que ver con las oportunidades y el acceso a oportunidades que todos tenemos. Y para mí es una de las enseñanzas más grandes de esta conferencia de cara al futuro, Miguel, porque las desigualdades estructurales en un mundo que va cambiando pueden ser cada vez mayores. ¿A qué me refiero? Con la digitalización de la economía, con esta no época de cambio, sino cambio de época, donde miles o millones de puestos de trabajo se van a automatizar y quienes más van a sufrir las consecuencias de esa automatización son aquellos que tienen menor nivel educativo. Por lo tanto, el mercado laboral del futuro puede generar mucho mayores desigualdades que no las vamos a resolver ni con impuestos ni con transferencias, sino resolviendo los problemas de base como son la educación. Entonces, recuperar ese concepto que manejaba Danilo de la importancia de los problemas estructurales de cara al futuro es central. Sigamos avanzando. Hay un momento de la conferencia donde el contador Danilo Astori, en ese momento vicepresidente de la República, decía: lo que el país nos está pidiendo es responsabilidad. Muchas veces, estando en la oposición, y he tenido experiencia personal al respecto, uno percibe que respondiendo solo a la ética
de las convicciones puede tener mayor rédito electoral y opta por caminos equivocados. En el gobierno, el encuentro de ese equilibrio es también muy difícil, porque en el gobierno hay que ser conscientes de que nuestra principal responsabilidad es ante la gente, ante el pueblo uruguayo, ante ese pueblo con el que comprometimos transformaciones por las que votó ese pueblo llevándonos al gobierno. Y esa es nuestra principal responsabilidad. Y esa responsabilidad ante la gente no nos puede hacer caer en la confusión que muchas veces tenemos creyendo que el concepto de responsabilidad es un concepto conservador. Entonces uno dice, seamos responsables y está convocando a la conservación, a retardar los cambios. Y no hay confusión más peligrosa que esa. Responsabilidad ante el pueblo es responsabilidad por los cambios que hemos comprometido, no por retardarlos, por hacerlos. Y por eso, este concepto de responsabilidad nos tiene que llevar a los gobernantes a ubicarnos con equilibrio entre lo que debe ser el diálogo, la tolerancia, la negociación, la búsqueda de acuerdos y el ejercicio de la autoridad. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. No podemos caer en la confusión, decía Danilo Astori, de que el concepto responsabilidad es un concepto conservador, decía Danilo Astori. Y dijo, no hay confusión más peligrosa que esa. Era un claro mensaje a la interna ahí también, ¿no? Sí, yo creo que era un mensaje para todo el sistema político, incluido su propia fuerza política. Sí. Y fue lo que a mí me pareció. Sí, comparto, pero además de vuelta lo emparenta con el pensamiento, se emparenta siempre Danilo, con el pensamiento de Seregni, que también hablaba de la ética, de la responsabilidad. Y yo creo que ese es... muestra el mejor Danilo, porque justamente él lo decía en la conferencia, ser responsable es la piedra angular de cualquier proyecto político. Me parece verlo ahora a Danilo diciendo no hay proyecto político o proyecto nacional de desarrollo que prospere en el desorden. Por lo tanto, la responsabilidad, reitero, es una piedra angular. Y como él decía en la conferencia, no para retardar o retrasar los cambios, sino justamente para asegurarlos. Y él maneja un concepto que para mí es clave para un gobernante, la responsabilidad ante el pueblo. Yo me comprometí a hacer estos cambios, pero tengo que hacerlos de manera sustentable. Entonces, siempre en esa mirada de Danilo se combinaban, como por lo menos para mí, dos factores: la audacia de llevar adelante transformaciones estructurales, pero a su vez la responsabilidad. Pueden parecer conceptos antagónicos, pero yo creo que son complementarios. La responsabilidad para hacerlo de manera sustentable. Y permitime decir que tener arraigado de manera tan profunda ese concepto de la responsabilidad que permite sustentar los cambios a largo plazo, probablemente sea una de las cosas que diferenció a Uruguay en la región. Hubo quizá otros proyectos en otros países de América del Sur o de América Latina donde se adoptó por algo que al principio podía ser más cautivante o más audaz, pero a la larga terminaron siendo experiencias más frustrantes. Entonces, para mí es uno de los puntos más importantes de la conferencia esta, y tener tan claro ese concepto, comunicarlo también, pero sobre todo ejercerlo, hace, por lo menos para mí, que Uruguay tenga una deuda enorme con Danilo. No es la primera vez que mencionas a Seregni y diciendo el concepto sereñista de Danilo Astori. Es decir, si doy mi palabra, doy mi palabra. Es más, el día que Seregni renuncia, dice: compañeros, están pretendiendo que yo me desdiga de la palabra que empeñé y que di. Si tengo que retirar lo que dije, me tengo que ir yo. Y se fue Seregni. Pero ese es otro programa también. Última pausa. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM.